2020. El 2020 fue signado y marcado por la pandemia. ¿Cuántas cosas se tenían que hacer el Tantas. 2020 y no pudieron hacerse y algunas se relegaron eternamente, otras se tuvieron que ir posponiendo? ¿Qué cantidad? O reprogramaron, Sí. Bueno, estamos hablando del operativo Censal, que en realidad se reprogramó para el 2022 y la provincia hizo la presentación. Y vamos a dialogar con Daniel Ortega, que está gentilmente nos aguarda allí, que es el director, para no equivocarme lo voy a leer, ¿no? Director General de Estadística y Censos, para hablar justamente de este operativo presentado por la provincia. Daniel, Hernán Coria, Andrea Falco para la Televisión Cooperativa de Brinkmann los saluda. ¿Cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen día. Días. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Bueno, decíamos, ¿no? Una de las tantas cosas que atravesó la pandemia fue el censo, que se iba a llevar a cabo en el 2020 y que se tuvo que reprogramar, ¿no? Exactamente. El censo estaba previsto para el año 2020. Por recomendación internacional y por ley nacional, se prevé hacerlo cada 10 años. Se busca que sea en los años terminados en 0. Por ende, iba a ser el año 2020 y la pandemia nos obligó a postergarlo. Por suerte, no tenemos fecha de realizarlo en la primera etapa del año que viene. Yo me acuerdo, Daniel, esos años de censo en los cuales teníamos la visita de, bueno, una persona designada para esto, bueno, eran varios, claro, tal vez docentes, por ejemplo, donde, bueno, pasaban, hacían las consultas, llenaban los formularios y después se ponía una estampilla, un sticker en la puertita y listo, ya estaba todo solucionado. ¿Qué modalidad se va a utilizar a partir de este año, a partir del 2022? Bueno, la pandemia también nos trajo nuevas posibilidades. El incremento del uso de aparatos digitales, de dispositivos digitales, nos permite y nos permitió a nivel nacional ajustar y dar una nueva metodología de hacer un censo con dos modalidades. Eso que nos describías del censista yendo puerta por puerta va a seguir siendo. Eso es el censo presencial, pero la innovación para este censo es la etapa de autoempadronamiento, que se va a llamar e-censo, donde cada ciudadano o dentro del hogar va a tener 2 meses en el que van a poder completar el censo de manera virtual, en internet o a través de un dispositivo digital, un aplicativo. Y luego, el 18 de mayo, que está previsto, se va a hacer el operativo clásico, territorial de barrido, que decimos nosotros, el recorrido de toda la provincia casa por casa. Es decir, el 16 de marzo se va a habilitar el e-censo hasta el 17 de mayo del año que viene, y el 18 de mayo, que es un miércoles, será no laboral, un feriado nacional, donde se pide que la gente permanezca en su vivienda y el censista va a recorrer puerta por puerta. ¿Qué va a suceder? Aquel que respondió al e-censo, lo que va a tener que hacer es brindarle al censista el código que le va a haber dado el sistema, el censista lo corrobora, lo anota en la cédula censal o el cuestionario y sigue la siguiente vivienda. Bien. ¿Cuántas personas van a estar afectadas aproximadamente para lo que es el barrido, como dicen ustedes? Porque me imagino se necesita una gran cantidad de personas para todo el territorio. Exactamente. En la provincia de Córdoba van a ser aproximadamente 70.000 personas. En simultáneo, en toda la provincia, durante una jornada, yendo casa por casa. Recordemos que el objetivo principal de un censo, tanto hoy en día como en la prehistoria, es contar bien. Lo que buscamos es poder contar sin omitir ninguna vivienda, ninguna persona, y sin duplicar ninguna vivienda, ninguna persona. Por eso es en simultáneo en todo el territorio. Claro, aparte, esos datos son fundamentales a posteriori para aplicación de las políticas que se puedan llevar a cabo desde un gobierno, cualquier gobierno, ¿no? Provincial o nacional, para desarrollo, para lo que es justamente vivienda, para todo se necesitan esos datos. Así es indispensable. Es el único operativo estadístico que nos brinda precisión a nivel territorial. Claro. Es decir, en cada minúscula porción del territorio uno puede conocer las condiciones y las características de las personas que allí habitan. Por ende, es el mayor insumo para el diseño de políticas públicas y a su vez es un insumo indispensable para pensar los sistemas estadísticos y todos los operativos que luego hacemos por muestreo. O sea, claro, encuestas específicas para profundizar en diferentes temáticas. Daniel, los datos que se van a recabar, ¿no? Sí. Son los tradicionales de cantidad de grupo familiar, de nivel social, de nivel educativo, ¿o hay algunos datos extras que se van a recabar con esto también de las nuevas tecnologías? Bien,
Como le decía, la primera gran innovación es la incorporación de la tecnología para el momento de llenado del cuestionario. Después tenemos dos grandes innovaciones, por decirlo también en este censo. Primero es bien metodológica, que tiene que ver con que por primera vez pasamos de un censo de hecho a un censo de derecho. ¿Qué significa esto? Veníamos acostumbrados a que un censista pregunte si había pasado la noche en esa vivienda, es decir, sacaba una foto, como decimos nosotros, de ese momento, no importaba si vivía ahí habitualmente o no. Ahora se pasa el censo de derecho, que es censar a las personas, registrarlas en su residencia habitual. Claro. Por ende, es un pequeño pero importante ajuste para que las personas estén asignadas al lugar donde consume habitualmente servicios, que es justamente una información clave para un municipio. Por otro lado, hay innovaciones en las preguntas, sobre todo, la más importante, es decir, son dos preguntas. Primero, la autopercepción de identidad de género es una gran innovación que por primera vez un operativo estadístico incluye la identidad de género. Y por otro lado, se va a consultar el número de documento. ¿Esto qué significa? Si bien en muchísimos países eso siempre estuvo incluido, el equivalente al documento de aquí, la tradición de las últimas décadas en Argentina no asociaba el dato estadístico a la identidad de la persona, y hoy en día con los avances que tenemos en registros administrativos, poder generar una armonización entre las estadísticas y los registros administrativos nos van a brindar aún mejor información y en tiempo real para el diseño y monitoreo de políticas públicas. Recordemos que en la provincia de Córdoba el 75% de los habitantes ya tienen ciudadano digital, por ende ya han brindado datos a la provincia. Lo que se busca hacer ahora es poder armonizar estos datos y tener un mejor sistema estadístico para justamente brindar datos e información para el diseño de políticas públicas. Bien, obviamente estamos hablando de que toda una parte digital a la hora de hacer el llenado de estas planillas, de estos cuestionarios, ya se conocerá con algún tiempo de antelación para saber bien en qué página hay que entrar. Y bueno, la pregunta es también si consideran que con 2 días alcanza como para que todas las personas puedan ingresar y dejar sus datos en caso de que prefieren hacerlo de manera digital, o que también, bueno, valorar como un gran servicio el hecho de que a lo mejor todos trabajan y no iban a poder recibir al censista. Bien, recordemos que el e-censo va a estar disponible 2 meses. Va a estar desde el 16 de marzo hasta el 17 de mayo. Perfecto, perfecto. La encuesta, o sea, el cuestionario se va a completar en una o más veces. O sea, no es necesario que cuando se ingrese se termine, o sea, por el cual pueda administrar el tiempo disponible para el llenado. Y claramente la posibilidad digital tiene varios beneficios. No solo para la persona que prefiera no recibir el censista, ya sea por miedo, por cuestión sanitaria o por la disponibilidad de tiempo para desocuparse más rápido ese día. Recordemos que ese día es un día no laboral, es feriado, se pide que la gente se quede en su vivienda, pero igualmente es una buena elección, una buena oportunidad hacerlo de forma digital. Y del lado nuestro, mientras más gente haga el e-censo, más rápido van a estar los resultados, porque son datos que directamente ingresan a base de datos y no tienen que hacer el proceso de la entrevista y luego generar la base de datos. Por ende, es un gran paso. Y justamente, como decía, es algo que vino de la mano de la pandemia, porque si uno hiciera este diagnóstico pre-pandemia, podría haber estimado que un 15% de la población, como mucho, podría haber hecho un e-censo. Hoy en día las expectativas son mucho mayores, porque hay un mayor uso cotidiano de dispositivos digitales. Sí, por lo menos el doble, por lo menos el doble. Quienes tengan ganas, hoy después de lo que fue el incremento de la utilización virtual o digital, por lo menos un 30-35% tendría que hacerlo, si tiene ganas, por supuesto, ¿no? Exactamente. Y por supuesto siempre hay una fracción de la población que no tiene acceso a Internet o prefiere hacer la entrevista habitual, por ende va a estar el 18 de mayo el operativo tradicional. Te hago una pregunta porque va a venir de la mano. En este país, en esta provincia, en todos lados hay pícaros, para decirlo de esta manera, que pueden aprovechar esta situación. Y me refiero, por ejemplo, al censo presencial. ¿Cómo van a estar identificados los censistas? ¿Qué garantía le da a la persona que abra la puerta que sea un censista, justamente? Lo digo porque por el tema de inseguridad también. Ese tema es clave. Es más, nosotros en el lanzamiento la semana pasada estaban presentes los pilares fundamentales dentro del gobierno al momento de pensar un censo,
que tiene que ver con el Ministerio de Educación, que brinda la estructura docente y las sedes, que son las escuelas, para toda la logística territorial. Ministerio de Gobierno, que tiene que ver justamente para abarcar bien el territorio y el trabajo conjunto con los municipios de comuna. Y también el Ministerio de Seguridad. El día del censo, la policía está presente. La policía acompaña en toda la provincia. La policía va a tener la nómina de todos los censistas. Va a haber posibilidades tanto institucionales, de lo que tiene que ver con el sistema estadístico, pero también policiales, de llamar según el número local, el 911, el número local, para corroborar. Y a su vez, cada censista va a tener una identidad, una credencial, y va a tener, digamos, formas de identificación que se están terminando de diseñar en este momento. No podría mostrarle hoy en día cuál es, pero justamente la clave es el acompañamiento, digamos, de las fuerzas de seguridad. O sea, los policías que conocen el territorio van a saber exactamente cuáles van a ser los censistas. Depende, obviamente, del tamaño de cada localidad, cómo se encara. Claro. No es lo mismo la ciudad de Córdoba, con su tamaño, que algunas localidades más pequeñas, donde es mucho más sencillo. Claro. Pero ¿serán tal vez docentes, voluntarios, los censistas? La estructura docente siempre es el pilar básico. Sí. Por todas las razones que sabemos de sus capacidades y también porque recibir a un docente para hacer la entrevista es algo que genera seguridad, genera una mejor entrevista. Por otro lado, en las ciudades grandes siempre hace falta complementarlo con voluntariado. Allí surge mucho interés de estudiantes universitarios, de carreras como sociología, trabajo social, ciencias políticas, que siempre quieren participar, por ende hay voluntariado, digamos, hay una inscripción a gente interesada para completar el cupo de censistas. Bien. Daniel, te agradecemos. Seguiremos charlando, falta todavía para mayo del año que viene, así que seguramente tendremos algún otro contacto, pero muy claro en tus conceptos y ya está estipulado, entonces se viene el censo 2022 para el mes de mayo, 18 de mayo del 2022. Agradecerte por la predisposición y la atención. Un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, buen mediodía, hasta luego. Adiós. Bueno, ahí estaba Daniel Ortega entonces, el director de Estadísticas y Censos de la provincia, para hablar de este censo 2022. Bueno, vamos con el reporte COVID de Mr. Director para...